Muy buenas tardes. Les habla José Maimí, León Gobernador del Distrito 51 Este de los Clubes de Leones de Puerto Rico. Estoy en la tarde de hoy con nuestra asesora distrital de Medio Ambiente, la compañera León Ada Miranda, quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para hacer este podcast de tan importante tema. Ada, ¿cómo estás? Saludos, saludos a ti, José, y saluda a toda la gente que nos va a escuchar y nos está escuchando. Ada, en algunas conversaciones que hemos tenido y en algunos de los talleres que has dado, como parte de los trabajos que haces con nuestro Club de Leones de Laja, este, hemos discutido el tema de la reducción de residuos y el reciclaje, ¿verdad? Y en la tarde de hoy me gustaría comentar contigo qué alternativas tenemos para poder mejorar la situación de la generación de desperdicio desde el hogar y qué cositas podemos ir haciendo, aún ahora que estamos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Para cooperar como individuo y como familia, ¿verdad? A la reducción de la generación de desperdicio en Puerto Rico, que sabemos que es un problema bien grande eh, que tenemos que atacar y creo que si empezamos nosotros como individuos a mejorar o modificar un poco nuestras acciones, a lo mejor podemos ir atacando poco a poco el problema grande. Así que coméntame un poco de eso. Mira, ¿Cómo lo ves? es interesante, muchas veces para nosotros, para el ser humano, nos vamos en la parte cuantitativa o cualitativa y muchas veces nos vamos más en la parte cuantitativa. Pues yo les voy a empezar con un número que es chocante, es bien impactante. Puerto Rico nosotros perdemos 467.111.167 millones de dólares. O sea, una cantidad demasiado de grande, una cantidad en la que se llega a los vertederos y esa cantidad puede ser utilizada, es un estudio que se hizo ya, para ser reciclada, ¿no? Y reusada. Esa cantidad se está perdiendo en dinero. Así es que con ese paso, con ese esfuerzo forzado comenzamos, ¿no? Y eso queda de cada uno de nosotros, lo que tú acabas de comentar y lo que yo siempre he estado diciendo, la voluntad más grande que existe, la cosa más grande que existe es la voluntad. Y debemos empezar por uno mismo. Si nosotros no pensamos en que lo que estamos haciendo ahora nos va a tener un daño más tarde, pues mira, pues seguimos. Si nosotros pensamos de que, no importa, porque cada rato que yo recojo la basura, viene el camión de la basura y se lo lleva y no hacia dónde va, qué va a pasar más tarde, cuántos años nosotros tenemos para esto, qué está pasando con los vertederos. Así que son muchos temas en los que nosotros tenemos que pensar simplemente con pensar lo que es residuo sólido. Pensamos que es residuo sólido y se le llama residuo sólido a todo aquel material en que puede ser utilizado nuevamente. Si yo siempre digo que un estudio que nosotros siempre hacemos es vamos al zafacón de la cocina y empieza a estudiar cuáles son esos residuos y cuando tú puedes pensar y puedes clasificar esos residuos en compostable, en reciclaje, en reuso, en que puedes repararlo, en que puedes hacer muchas cosas, cuando vienes a darte cuenta de basura como tal, eh, viene siendo no sé, yo creo que una milésima, tú sabes, algo bien pequeño en cuestión de lo que es basura que se puede terminar, que también, si pensamos muy bien, la podemos reutilizar en otras cosas, ¿no? Y pensando y analizando, pues obviamente siempre esta parte, estamos en tiempo de pandemia, desde que comenzamos la pandemia. Al principio tenía mucha gente que me empezó a llamar, mucha gente llamándome, diciéndome, Ada, ¿qué voy a hacer con tanto desperdicio? Tengo mucha familia, estoy haciendo esto, quisiera empezar un huerto, quisiera reducir, quisiera aprender, porque me han visto por muchos años trabajar con este tema, ¿no? También en ese tiempo, gente que inconsciente,
me di cuenta que empezaban a utilizar platos styrofoam estando en su casa y platos basura, o sea, eso sí es basura. Entonces, como que no estaban creando esa conciencia y tuve que hacer un hashtag y unirme con mi compañero del Museo de Reciclaje, para poder llevar esa educación. Y así fue como comenzamos a educar a la gente y la gente empezó a reducir. Ya todos amigos aquellos amigos y amigas que yo tenía dentro de mi página, ya no los veía utilizando los, los desechables y me decían, gracias Ada, porque de verdad que no me estaba dando cuenta de la cantidad de basura que estaba utilizando. Así es que empezando con esa parte. Eso es bien interesante lo que comenta. Estoy de acuerdo completamente con lo que dices, que si nosotros separamos lo que es reusable y lo que es reciclable, la cantidad de basura real que se genera es poca. Nosotros aquí en Cabo Rojo tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Donde yo vivo, hace unos años, empezaron a cobrar por la basura, por el recogido de basura, ¿verdad? Entonces el municipio, eso lo tumbaron después de María, porque no se pudo seguir, pero el municipio te vendía unas bolsitas a un costo cada bolsa, ¿verdad? Tú podías generar toda la basura que tú quisieras, pero entonces pagaba 15, $20, ¿verdad? 4 bolsas grandes, todas las semanas o como fuera, ¿verdad? Nosotros aquí en mi casa terminamos utilizando una bolsita de 1,75, que era una bolsita de 13 galones, que es la pequeñita, semanal. Todo lo demás se iba al reciclaje. ¿Y Entonces, cuántos son en tu casa? somos 4. Entonces, Imagínate. cogíamos, ¿verdad? Y segregábamos todo, cartón, se segregaba el cristal, el cartón, el aluminio y el plástico, ¿verdad? Y entonces, cuando veníamos a ver, eso que tú dices es bien cierto. Lo que quedaba de basura no reciclable o no reusable, entre comillas, porque, ¿verdad? Ujú. Siempre se puede hacer otros procesos, era bien reducido y nos acostumbramos a tal punto que nosotros usualmente no generamos tanta basura aquí, ¿verdad? Ya, como antes, ¿verdad? Que era bolsas y bolsas y bolsas con mucha cantidad de plástico y un montón de cosas. Así que súper interesante, ¿verdad? Una de esas cosas es aprender qué es cada cosa, ¿verdad? Que se puede reusar, que no se puede reusar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Otra acción podemos tomar como familia, como individuo, luego de que nos educamos, ¿verdad? Porque una cosa es ir aprendiendo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos ir aplicando esto? Otra de las cosas que entre familias, ¿no? Y esto no tiene que ver que si tenemos patio, que si no tenemos Ujú. patio, que si tenemos espacio, no espacio, el espacio lo hace uno. La parte de compostar. Esa es otra de las grandes, la cantidad mayor de basura, ¿no? Que llega a los vertederos. Estamos hablando de ese residuo. Ese residuo, vamos a ver más o menos en cuestión de volumen, estamos hablando que es un poquito más del 50% en material vegetativo. Y cuando tú pones a pensar, tú dices, wow, espérate, que es que yo recorto la grama y la echo en una bolsa plástica. O sea, yo cojo los árboles y lo echo en bolsa plástica o espero que el vertedero se lo lleve. O sea, esa es otra de las partes que es importante como familia entender qué yo voy a hacer. Si no puedes hacer composta, pero si tú conoces a alguien que puede hacer composta y está haciendo composta, mira, llévaselo a esa persona. Ahí yo he visto de las muchas cosas que están pasando alrededor de personas que están en mi página, ¿no? Que cortaron la grama y le dijeron, mira, la maestra está utilizándola para hacer composta, esta comunidad está utilizando para hacer composta, así que vamos a reunirla y vamos a llevársela allá. Nada, Así que esa es otra de las cosas que podemos hacer. ¿y qué es una composta? Explícanos un poco de eso para saber qué es una composta. Pues la composta como tal es los residuos, ¿no? Que nosotros tenemos que sea vegetativo. Y cuando estamos hablando de material vegetativo, es material vegetativo que no es procesado. Por ejemplo, si estamos en el patio, las hojas, la grama, los palitos, todo esto que tú recogiste, que se te ensucia en el patio, eso es parte de lo que es material vegetativo. Dentro de la cocina, lo que es material vegetativo, estamos hablando todo aquel tipo de alimento que no ha sido procesado. Y cuando hablo no ha sido procesado, es alimento que no está pasado por la cocina, o sea, por la estufa,
que no son cosas fritas, que no tienen grasa, que nada de eso. Estamos hablando de los casquitos de huevo limpios, no tampoco se quedan porque entonces coge mal olor. Estamos hablando de la cáscara de la cebolla, del plátano, de todas las viandas, de todo eso que uno cuando quiere cocinar y siempre tiene algún residuo. Que conste, esos residuos que no estamos hablando, los residuos de la cebollita, del ajicito, de todas esas cosas, tú la puedes guardar y de ahí tú la puedes poner y hacer algún tipo de caldo de vegetal. Así es que lo usas hasta lo más que puedes y si no utilizas aceite ya después de estar cocido, ese sí lo puedes utilizar para composta. Así es que es muchas las cosas y eso elimina también el que se te llene el zafacón, el que tengas que cambiar cada rato la bolsa, en que coja mal olor. Así es que esas son parte de las cosas que podemos hacer. En cuestión de comida, en cuestión de que uno siempre piensa, pero ¿y qué yo voy a hacer con el huesito que me sobró? ¿Qué yo voy a hacer con el cuerito que saqué? ¿Qué yo voy a hacer con la servilleta que tiene grasa? Pues mira, ¿sabes qué? Hay muchas opciones, de verdad que hay muchas opciones para hacerlo. Y volvemos a lo mismo. Lo primero es pensar, ¿qué cantidad de comida yo necesito? Sencillo. O sea, y ahí cuando vienes a pensar qué cantidad de comida yo necesito, vas para atrás y dices, pues espérate, yo no tengo que captar una cantidad enorme en comida que voy a hacer, que voy a botar. Vienes a ver el ciclo y cuando vienes a darte cuenta, reduces también los gastos económicos en compra, reduces el uso de refrigerador que necesita más, ¿no? Cuando tienes la nevera llena. O sea, uno va pensando primero en eso, en lo más básico, desde que comienzo a pensar cuál va a ser mi menú, cuánto necesito, cuánto voy a gastar, cuánto voy a utilizar y que lo que yo voy a utilizar no tenga ningún residuo. Sencillo, pero si tiene residuo, por ejemplo, en Salinas hay una compañía que tú le rentas unas pailas y esas pailas las llevas a tu casa, tan pronto tú la tengas llenas, se devuelven. Todavía no sé muy bien, ellos están mucho en el área metropolitana. No sé si han llegado a otro lugar Ujú. de Puerto Rico, pero verifico. Se llaman Taís. Y ellos, esa comida, ese residuo de comidas que ya ha sido procesada, también puede terminar en composta. Otra de las cosas que puedes hacer, dale lo que tienes animalitos. Mucha gente dice, pero es que los animalitos están en la casa, que si esto, que si lo otro, pues está bien, pero mira, hay animalitos realengo. O sea, guárdalo y si tú pasas por algún lugar que hay un animalito realengo, llévala entonces esa comidita, ese animalito realengo. Otra de las cosas que puedes hacer, a veces yo lo hago aquí en la finca, hago un cat hole. ¿Qué es un cat hole? Nada, yo tengo mucho espacio. Así es que de vez en cuando identifico un lugar, hago un roto y la poquita comida que me queda que es procesada, la, la, la tapé, ¿no? Y la dejé ahí. Entonces eso mismo, el mismo terreno se ocupa de procesarla. Y si la haces un buen cat hole, pues mira, no tienes peste, no pasa nada, los animalitos, no hay rata, no hay nada de esas cosas. Así que esas son dos cosas que también podemos hacer dentro del hogar. Mira, mira, eso está interesante. No lo había visto desde esa perspectiva que me lo estás diciendo. Este, un cat hole, un cat hole, Ujú. que uno puede hacer en el mismo patio de su casa. Lo de las cáscaras que después se pueden usar para hacer un caldito o un té, también tampoco lo había pensado. Aquí lo que hemos hecho es, por ejemplo, antes comprábamos mucha caja de botella de agua, cajas de botellas de agua, cajas de botellas de agua. Entonces lo que hicimos ahora fue que tenemos un filtro. Entonces filtramos el agua. ¿Ves? Dejamos de comprar todo ese montón de botellas de agua y botellas de agua y botellas de agua que se compraban. Cuando tenemos necesidad de comprar, lo que hacemos es compramos galones. ¿Verdad? Y estamos por comprar un dispenser, ¿sí? Un dispenser Ujú. de 5 galones, ¿verdad? Para suplirnos de ahí directamente y no estar, ¿verdad? Gastando tanto envase pequeño, porque a veces veo que vienen demasiadas cosas en envase pequeño que generan una cantidad de basura bien grande, especialmente el plástico. Este, Ujú. a mí me preocupa mucho el plástico.
Porque hace unos años vi un documental de unas islas de basura que se están creando en el Océano Pacífico. Ya creo que hay como 3 islas de basura y la más grande es del tamaño de Texas, en medio del Pacífico. Y tiene un thickness, ¿verdad? No es que una capita de un pie encima del agua, ¿verdad? Que son pies y pies y pies y pies y pies así debajo del agua, lleno de basura, ¿verdad? Porque el plástico termina en donde uno no se imagina, que termina, y la basura también, con el problema de los vertederos que estamos teniendo en Puerto Rico, que prácticamente ya no hay mucho y los que quedan se le está venciendo los permisos porque cada vez es más difícil cumplir con la reglamentación para tener un vertedero, porque la reglamentación se pone más agresiva y el vertedero es sacar permiso para tirar basura allí, ¿verdad? Como se tire. Ujú. Así que, ¿verdad? Que en eso de los vertederos, ¿qué otras alternativas hay? Por ejemplo, ¿qué alternativas tendría un municipio ya en volumen que pudiera usar una alternativa a un vertedero tradicional? Pues mira, yo sé que lo más importante de esto, se supone que, digo, existe una ley en donde se Ujú, supone que cada municipio tenga un director o directora de reciclaje, empezando por esa. ujú. O sea, eso es algo que debe de existir y eso lo están desviando, pues obviamente para otras cosas y se enfocan en esta parte del vertedero, ¿no? Los municipios, entonces, de no tenerlo o buscar la alternativa, una de las alternativas es lo que te estoy hablando del material vegetativo, Vegetativo. ¿sabes? No la tienes, entonces, o sea, separa, haz una separación de material vegetativo, comienza, que ese es el mayor problema que tienen los vertederos se llenan. Cuando tú vas por la autopista a veces en las carreteras, tú te das cuenta de que vinieron, limpiaron y echaron todo ese montón de hojas y de todo lo demás. ¿En dónde? En las bolsas plásticas. Y esas bolsas plásticas las recoge el camión y el camión la lleva al vertedero. Y fíjate, esa parte no la había internalizado. Tal vez los municipios o las comunidades, ¿verdad? Porque al final del día yo creo que la solución va a terminar viniendo por las comunidades, Siempre. que se tienen que organizar, ¿verdad? Para atacar sus problemas. Eh, Ujú, si tú haces un buen cat hole de material vegetativo en tu comunidad, no necesitas llevar eso al vertedero. ujú, Realmente ujú. lo puedes manejar en la misma comunidad o el municipio lo podría manejar en un pedazo de terreno amplio, porque no es lo que estás echando, no es contaminante. ¿Verdad? Lo que me estás diciendo es que la mayoría de la basura que se genera en muchos de los vertederos es material vegetativo. O sea que Sí. no hay por qué ocupar ese espacio, se puede echar en otro sitio organizadamente, ordenadamente, y podría servirle de abono hasta a la agricultura, ¿verdad? Que se esté haciendo en las diferentes áreas, que entiendo que para eso es que sirve la composta, ¿verdad? Cuando hacemos una buena composta, esa composta después se puede usar en terreno agrícola para devolverle los nutrientes Sí, y tener una mejor definitivo, cosecha, ¿verdad? sí, porque estamos hablando de que estamos encapsulando, ¿no? Estamos creando nueva tierra, pero con más nutrientes, porque estamos integrando potasio, nitrógeno, eh, o sea, mucho material, muchos nutrientes para regresar a la tierra. E inclusive eso que te estás hablando de los municipios cuando vienen a recogerlo para todo eso, sí sirve para la agricultura, pero también me pongo a pensar en que a muchos municipios les gusta tener ornatos y cosas bonitas en las plazas y todo lo demás. Pues mira, ¿sabes qué? No tienes que estar comprando ningún tipo de o sea, ¿cómo se llaman estas cosas para ponerlo bonito? Tú Sí, sabes, sí, que muchas abono, veces abono. abonos, pero muchas veces estos abonos o sea, tienen una cantidad de contaminantes Sí, increíble que no se dan cuenta el daño que le está haciendo. Lo embellecen por fuera, pero por dentro, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde va llegando esa cantidad de abono que ellos están utilizando? Así es que eso es algo bien importante. Ahorita estaba hablando de los plásticos y del agua.
Sabemos que a nivel de planeta, el porciento bien pequeño que nosotros tenemos para consumir el agua es que un 1%, un 3%, ¿sabes? A nivel de planeta. ¿Y de dónde viene esa agua? Viene de los manantiales, porque están los océanos y está el mar Caribe, está todo lo demás. Pero nosotros no podemos. Bueno, sí se puede, pero no es, no es lo que nosotros tenemos al alcance para consumo, ¿no? Entonces, me pongo a pensar en esa parte de los plásticos y en esa parte de agua. Nosotros aquí en este archipiélago estamos tan bendecidos que yo todavía no entiendo por qué la gente no termina de aceptar ciertas cosas. Y vuelvo y te digo, yo lo digo porque es que lo hago y porque lo sigo educando y sigo llevando el mensaje. Las seguimos utilizando las botellas plásticas que sabemos que tienen eh, mucho en la parte de esta de la salud, ¿no? Que nos hace mucho daño. En la parte no solamente de nosotros, volvemos a nosotros. Vamos a empezar con nosotros. O sea, ¿cómo yo me voy a estar tomando una botella de agua que no sabes dónde viene, que el plástico es otra cosa, tú sabes que son demasiado de cosas, pero entonces que la calidad no es la misma. Entonces, ¿qué sucede? Existen tipos de filtros, como tú acabas de decir, pero aquí nosotros estamos rodeados de agua y estamos rodeados de palmeras. Y ahí está la palma de coco. Mira, o sea, yo llevo haciendo muchísimo tiempo carbón activado. Llevo más de 15 años haciendo carbón activado. Ay, disculpa. No te preocupes. Estoy, es parte de Sí, sí. el carbón activado. Cuando tú pones a buscar de qué están hechos todos los filtros, cuando hablo de todos los filtros tienen carbón activado, todos. Entonces, yo sigo dando talleres y sigo dando talleres y sigo haciendo esta parte de seguir educando a la gente para decirle, no tienes el tiempo de hacer el carbón activado, pero entonces únete en comunidad, empodérate. Si no tienes y yo tengo y tú me dices, mira, necesito hacer esto, pues yo voy, doy mis talleres de carbón activado. El carbón activado no solamente se utiliza para filtrar el agua, el carbón activado se utiliza mucho en los hospitales para el detox de las personas, ¿sabe? Para la salud, para la belleza, hasta para comer, imagínate tú, para jabones, para muchas cosas. Así que eso también nosotros lo podemos tratar, lo podemos llegar a hacer. O sea, hay muchísimas opciones para eliminar lo que es el agua embotellada. Muy bien, sí, porque también he escuchado y he leído un poco, ¿verdad? No mucho, pero eh, dependiendo de cuánto tiempo lleve el agua en la botella, el mismo plástico del envase contamina el agua que está dentro, si le da mucho el sol o si se calienta. Entonces uno no sabe realmente cómo eso está almacenado antes de que se lo vendan a uno, si eso No, está, ni de dónde sale, ni de dónde sale, ni de dónde está cuánto tiempo saliendo. lleva eso ahí y si de repente se dañó el aire acondicionado por 3 días y eso estuvo cogiendo calor y calor y calor, ¿verdad? Hay muchas variables que vi que afectan eso y por eso es que aquí, por lo menos a nivel de hogar, hemos controlado bastante, ¿verdad? El uso de botellitas de agua, Ujú. en comparación con lo que hacíamos, ¿verdad? Anteriormente. Así que hemos hablado un poquito de composta que puede servir para, eh, eh, ¿verdad? Para abono de lugares agrícolas. Así que se podría, cada municipio, ¿verdad? Podría, o cada comunidad, podría auspiciar agricultores, por ejemplo, y puede decir, mira, nosotros aquí en tal comunidad vamos a hacer unas compostas y el resultado de esa composta, ¿verdad? Lo vamos a llevar una vez esté hecha a tal agricultor o a hablar con un agricultor y decirle, mira, si tienes un área donde podamos hacer una composta, nosotros te vamos a traer todo el material vegetativo y el material de que no sea, ¿verdad?, procesado y lo podemos tirar ahí, hacemos esa composta que te beneficie y ese agricultor a la vez se ahoja el dinero del abono, porque puede usar abono que es biodegradable para su cosecha y se establece un ciclo, ¿verdad? Ahí sé que hay algunas ciudades en el mundo y algunas en Estados Unidos mismo que
que han implementado sistemas de reuso bastante exitosos en términos de utilización por ejemplo, gases eh, para calefacción, composta para agricultura, y han reducido, ¿verdad?, los niveles de desperdicio que se generan, y los que se generan pues lo están manejando a través de otras formas que a lo mejor no son 100% limpias al ambiente, pero son menos invasivas a nuestro ambiente que simplemente tirar todo ahí, ¿verdad? En un vertedero. Así que esta conversación es interesante porque eh, el cambio que uno quiere hacer en el mundo tiene que empezar con uno, ¿verdad? A veces nos enfocamos en que queremos cambiar las cosas a nivel macro, pero si nosotros como individuo y como familia internalizamos esta información y la utilizamos, podemos ser el cambio que queremos lograr en el mundo, ¿ves? Y entonces si a la misma vez vamos comunicando esto a través de esfuerzos como el que estamos haciendo, que ahora te Ujú. digo, esta conversación que estamos comenzando hoy no termina aquí, porque me interesaste mucho, ahorita hablaste de una compañía en Salinas que se llama En Thais. Salinas, se llama Salinas, Thais. Thais, Thais. Thais, ok. Vamos a Thais, buscar sí. vamos a buscar Ujú. un poquito de información de lo que ellos hacen. Y yo tengo toda la información de ellos y más las personas, pues los conozco de obviamente el ambiente, del área de ambiental, así es que podemos buscar un poquito más de Y información para dialogar sobre eso. porque fíjate, sería bueno tal vez invitar a alguno de ellos en una conversación futura, porque cuando hablaste de que ellos te dan unas pailas, que tú puedes echar ese material biodegradable y llevárselo, porque ellos están haciendo unas compostas mega grandes allá en el donde ellos están, Ujú. recordé lo siguiente, fíjate, mira lo que me acordé. Cuando yo era un niño, en casa de mi abuelita en Mayagüez, eh, se guardaba lo que se conocía como el fregado para los cerdos. Ujú. Entonces, toda la comida se echaba, que sobraba, se echaba en una paila, ¿verdad? Y venía un señor que criaba lechones, cerdos, para Navidades en Mayagüez, en una guagua con unos drones, ¿verdad? Y él tenía una pick-up bien ahí, tojota y bien viejita, ¿verdad? Pero él llegaba allí como con 6 drones. Y entonces cogía la paila que mi abuela le había estado guardando por una semana y la echaba en ese dron más grande. Lo tapaba y se iba. Y entonces él usaba eso para alimentar los cerdos y allá hacía otra cosa, ¿verdad? Con eso, pero ese residuo de alimento no se perdía ni iba a la basura. Se utilizaba como alimento para los cerdos, ¿verdad? Y eso, en la medida que nos hemos, supuestamente que hemos ido avanzando, ¿verdad? Con más adelantos tecnológicos y más cosas, esa costumbre como que se perdió, ¿verdad? Yo no sé si fue que tenemos menos comerciantes de la industria del cerdo en Puerto Rico, no sé, ¿verdad? Y eso es Porque no parte los buscamos, nos acordamos de ellos solamente, digo, se acuerdan de ellos en tiempo de Navidad, de porque yo, Navidad, como no como carne, pues, sí, pero pero se ¿verdad? acuerdan de ellos. Eso es otro tema que tenemos que tocar, que acabas de mencionar algo importante ahí, es que el ser humano no necesita consumir tanta carne, realmente. De hecho, Ninguna. Yo llevo siendo sí, vegetariana 19 años más o menos, así que eso es para nada. eso es un tema bien interesante, Ada, que tenemos que tocar también. Y lo comentamos aquí, ¿verdad? En este podcast, que ha sido bastante general, pero que es el primero de varios que vamos a hacer, porque ya apunté aquí por lo menos 5 cosas que tenemos que hacerle seguimiento y ya mismo hacemos el resumen, pero Ujú. en podcast subsiguiente. Así que este va a ser el primer podcast de medio ambiente
de una serie de diferentes podcasts que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Con relación a este tópico, porque es importante, pero para, para cuadrar con lo del consumo de carne, Antes de vaya lo de consumo de carne, lo que tú acabas de decir de la comida de cerdo, parece que yo estaba diciendo la cadena alimentaria o alimenticia, ¿no? Hacia dónde va la comida antes de llegar al vertedero. Y eso que tú acabas de decir, obviamente, todavía continúa. Y te digo porque cuando estuvimos haciendo el proyecto de reducción de residuos, porque en Croen, eh, que estuvimos pues, con nuestro compañero Basado Cheo, ¿no? Que paz descanse, con él empezamos a hacer un proyecto de Laura, que era un proyecto de Girl Scout. Entonces ella me decía, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con esto? No te preocupes. Incluimos muchas organizaciones, que es bien importante también incluir muchas organizaciones, no estamos solos, así que hay mucha gente por ahí que está haciendo su parte. Entonces, cuando yo fui a hacer el estudio, porque es que tú tienes que estudiar, tú tienes que saber, tú tienes que conocer, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el ambiente? Cuando veo las pailas y yo digo, el señor viene a coger la comida de cerdo, ¿qué días viene? Pues mira, viene estos días. Ah, perfecto, pues ese día yo estuve allí. Cuando voy y le digo, caballero, usted no sabe la alegría que a mí me da conocerte. Él se quedó como que, en serio. Y yo le digo, mire, usted va a entender un poquito más tal. Y estuve un ratito hablando con él, ¿no? Pero ese señor llevaba esas pailas relucientes. O sea, unas pailas relucientes que yo decía, wow. Y cuando yo le dije cuál era el objetivo, el feliz y contento me trajo sus pailas el día anterior, todas como siempre limpias, y el día siguiente vino a buscar sus pailas. Él se quedó como que, wow, ustedes hicieron todo esto. Allí, en esa actividad, en ese evento que había, qué sé yo, cientos de personas, allí cuando vino el director y dijo, ok, Ada, ¿dónde están las bolsas de basura? Yo le dije, pues hay como, qué sé yo, como 3 o 4. Me dijo, no. Y todo esto de acá, yo le dije, pues todas esas es reciclaje. La comida está en esas pailas. Y lo demás, el cartón está acá. Él decía, pero ¿cómo es posible? Yo le dije, sí. es posible. Así que esa parte, con esa muestra nada más, fue una cosa increíble. Si es que eso funciona. Y hay que buscar esa gente que Sí, todavía existe. y bueno, ¿verdad? Y sería una forma, ¿verdad? Si se pudiera eventualmente atar consistentemente, ¿verdad? Es una forma de abaratar los costos en la cadena de suministro, ¿verdad? Para la gente que consumimos carne, ¿verdad? Porque la gente que es vegetariana, pues no, Uh pero -huh. la gente que consume carne de cerdo le abarata entonces los costos en la cadena de suministro porque el alimento de cerdo y de vaca y de todas estas cosas no es barato. No es barato. Este, Hacer alimento para animales es caro y conlleva múltiples productos agrícolas muchas veces eh, que con bastante facilidad se consiguen esos nutrientes, ¿verdad? En esos desperdicios de alimentos y se reusan. Así que súper interesante la conversación y lo que te iba a comentar para redondear la conversación de hoy es que leí en algún momento que las personas que llevan una dieta vegetariana, ¿verdad? Y no estamos promoviendo ningún tipo de estilo de vida aquí, pero estamos dialogando, ¿verdad? Del tema, pero eh, las personas que llevan una dieta vegetariana o bastante vegetariana generan menos residuos también Uh -huh. y Uh -huh. necesitan menos espacio en terreno para sostener su dieta que personas que tienen una dieta bastante fuerte, ¿verdad? En consumo de carne, ¿verdad? Así que eso sería un tópico interesante tocarlo porque también vivimos en una isla donde tenemos espacio limitado, ¿verdad? Y si queremos mejorar nuestra autosustentabilidad en términos de alimentación, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. Así que hemos hablado de varias cosas. Ada, para resumir la conversación, de composta, hablamos de composta, hablamos que ahora se me olvidó el término,
pero el hoyo en la El tierra, cat hole. el cat hole. Eso, Hablamos de eso, cat hole. eso es un término de Boy Scout. Te enseñan a los Boy Scouts a trabajar con eso. Hablamos de cat hole. Hablamos de comprar el envase más grande posible y usar desde ahí, no comprar el envase más pequeño, ¿verdad? Así que hablamos de eso, ¿verdad? También hablamos de la generación de carbón Carbón activado. carbón activado, que nos puede servir para, o definitivamente nos sirve para purificar el agua que tomamos todos los días, porque nos comentaste que el 99%, si no el 100% de los filtros, todos tienen carbón activado, ¿verdad? Que por ahí pasa el agua para purificarse. Que ese carbón activado, fíjate, sería bueno hablar, en algún momento mencionaste que se puede sacar de las palmas. ¿Verdad? Así que ese proceso sería bueno explicarlo en una conversación futura. Así que tenemos una conversación futura acerca de composta, tenemos una conversación futura del cat hole, porque eso es un podcast con grabación y picota, hacemos, ¿verdad? Y una demostración completa. Tenemos una conversación futura con lo del carbón activado. Tenemos otra conversación futura con la gente de TAIS, THIS, en Salinas, que me gustaría traerlos o un representante de su compañía que nos pudiera explicar bien su proceso y cómo podemos ponernos en contacto con ellos si nosotros quisiéramos formar parte, porque a lo mejor ellos están recogiendo un área donde le queda más cerca. Pero, por ejemplo, si yo viajo para San Juan 2 veces al mes y paso por la autopista por Salinas 2 veces al mes y quiero llevar 4 o 5 pailas cada 2 semanas, porque paso por allí, a lo mejor ellos estarían en la disposición de cogerla, ¿verdad? Porque no le cuesta nada, ¿verdad? Así que es una conversación también que me gustaría tener, porque, por ejemplo, gente como nosotros, que siempre estamos en la calle, subiendo para San Juan a reuniones, moviéndonos por el sur de Puerto Rico, por el norte, para el oeste, para todos lados, pues no se nos hace tan difícil. Uno dice Salinas y uno dice de Cabo Jojo, Salinas, tan lejos. Bueno, yo paso por Salinas para visitar a mi familia en Cagua por lo menos 2, 3 veces al mes. ¿Ves? O sea, y subo por el sur, que me queda más cerca, de Cabo Jojo. Así que para mí, por ejemplo, no sería ningún problema mantener 6 o 8 pailitas y cuando yo suba para allá, pues monto las 4 que tenga llenas en el cajo y subo, las dejo y cojo 4 vacías y bajo, ¿verdad? Sí que y que son súper seguras porque no tienen un tipo de tóxico, no tiene olor, tú sabes, así es que claro, de verdad son sumamente seguras. Así que ahí tenemos al menos 4 subtópicos que tenemos que desarrollar entonces en las próximas semanas para continuar esta serie de conversaciones relacionados al medio ambiente y a cómo nosotros como individuos y como comunidad podemos fomentar el cambio en comportamiento, ¿verdad? Empezando por uno mismo, ¿verdad? Empezando por uno mismo y cómo podemos modelar, cómo podemos ser el cambio que queremos lograr en el mundo. Así que Ada, muchas gracias por este ratito que me has dedicado. Tuvimos algunos problemas técnicos para empezar, pero lo pudimos hacer. Y se me fue la luz, tuve que prender el teléfono. Sí, eso vi que de repente se puso oscuro. Sí. Y el tema es súper interesante y podemos estar hablando infinito, ¿verdad? Así que por eso lo vamos a ir rompiendo. Vamos a ir trabajando en estos 4 nuevos tópicos, ¿verdad? En las próximas semanas para seguir haciendo podcast con el tema. Te quiero dar las gracias. ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestros oyentes o televidentes o teleoyentes? No sé, ¿verdad? Algunos nos escucharán, otros nos verán. ¿Algún mensaje que le quieras llevar de parte de ti como asesora del medio ambiente, ¿verdad? De nuestro distrito. Pues mira, bien importante de cómo empezamos nosotros hablando de la voluntad, ¿no? Y eso es algo que decía Einstein. Yo siempre lo cambio de 1000 formas, pero que Einstein decía que había algo más poderoso que una bomba atómica.
y que cualquier otra cosa que es la voluntad, ¿no? Mm, Y yo siempre estoy en esa, es la voluntad, tenemos que tenerla y tenemos que ser nosotros ese ente de cambio, quieres cosas, empieza por ti mismo, sencillo. Y ese es el mensaje que yo siempre llevo. O sea, quieres hacer algo, empezaste por ti, por tu familia, por tu comunidad, y después vamos al país, no tratemos de estar cambiando el mundo de la noche a la mañana, tú sabes, vamos a empezar con el mundo que nosotros tenemos alrededor. Así es que ese es el mensaje, así que empecemos por nosotros mismos. muy bien. Ada, pues súper agradecido de este ratito. Coordinamos la próxima en un par de semanas para abordar Ujú. uno de los subtópicos que identificamos. Y excelente tema, excelente Gracias. mensaje que acabas de decir, ¿verdad? Ahí al final, seamos el cambio que queremos hacer o seamos el cambio que Ujú. queremos lograr. Muchas Así gracias, mismo es. Ada, y espero que tú pases muy buenas noches. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero que el tema haya sido de interés y pendiente que este tema continúa en futuros podcasts Bien, durante las próximas semanas. Muchas gracias y pasen muy gracias. buenas tardes.